Buen día, amigos de Perú 21. Estamos con Rafael Rey para hablar un poco de todo, de coyuntura. Empezamos. ¿Qué tal, doctor Rey? ¿Cómo le va? Bien, Carlos, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo ve este tema de los paros? ¿No? Aún está todo tomado, Arequipa, en fin, todo el sur. Bueno, una vez más, hay que decir que la gente tiene derecho a protestar Sí, claro. y todo el que protesta tendrá sus razones, pero cuando la protesta infringe la ley, ya no es el ejercicio de un derecho, ya es la comisión de un delito. A cometer desmanes, interrumpir carreteras, enfrentarse a la policía, tomar locales, etcétera, etcétera, son nada más y nada menos que delitos y como tales deben de sancionarse. El problema es que durante mucho tiempo, y todavía sucede, eh, la prensa no califica, algunos medios por lo menos, no califican las cosas como deben calificarse. Y yo he visto hoy día un titular en un diario que no es Perú 21, que dice: mineros informales no darán tregua al gobierno. Y comenta, ¿no? Radicalizan protestas. No Ujú. se trata de terruquearlos, como dicen algunos, por Ujú. supuesto que no, pero sí se trata de poner las cosas claras. Repito, yo creo que varias de las cosas por las que los mineros informales están protestando, los verdaderos mineros, ¿ah? Ujú. Los que no son delincuentes, ¿ah? Que hay también delincuentes en la minería. Pero los mineros artesanales, los pequeños mineros que viven honradamente, tienen razones para protestar, pero lo que no tienen es razón para cometer delito. Y el gobierno, ningún gobierno puede ceder al chantaje de la violencia. Eso Claro. en primer lugar. Ahora, dicho eso, y diciendo que la prensa debería de tener más cuidado para llamar a las cosas por su nombre, porque yo siempre pregunto, eh, ¿se nos ocurriría, haciendo periodismo, entrevistar a alguien que está cometiendo, por ejemplo, un robo a un banco y preguntarle al ladrón: oiga, ¿cuáles son las razones por las cuales usted está robando el banco? Estoy seguro que es una cosa, sería ridículo, Claro. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos quién es el que está actuando en contra de la ley. No es el funcionario del banco ni los clientes del banco, es el ladrón que está Ujú. intentando asaltar el banco. Entonces, cuando se comete, a los que están cometiendo delito, no se les debe dar publicidad. Mm. Sí se le debe dar publicidad y se debe de hablar de las protestas pacíficas de quienes protestan, ejerciendo su derecho constitucional. Pero en cuanto cometen delito, no deberían de ser atendidos. Ahora bien, dicho esto, sí tengo que decir que el problema minero en general es que no se han resuelto las causas de estos problemas. Se ha venido tratando de solucionar o de atacar síntomas o eventuales consecuencias, pero no se ha ido al fondo del tema. Yo ayer recordaba en una entrevista que me hicieron en Canal N que este tema me está recordando la experiencia que tuve como ministro de Producción para el reordenamiento pesquero de la pesca de anchoveta. Me costó 2 años, pero hicimos lo que había que hacer: escuchar a todas las partes, darles confianza a todas las partes de que el Estado, es decir, el ministro respectivo, iba a ser neutral, que íbamos a legislar pensando en todos y que íbamos a tomar las mejores decisiones, que podrían no gustarle al principio a algunos, pero que después comprenderían por qué la solución sería mejor. Trabajamos ese tema durante 2 años y finalmente lo hicimos. Creo que lo principal fue que las partes que estaban enfrentadas, por ejemplo, los industriales con los armadores y los armadores grandes con los armadores chicos, eh, finalmente confiaron en que la autoridad iba a ser neutral,
no se iba a poner del lado de alguno de ellos. El problema es que el Estado a veces no genera esa confianza y los ministros o los funcionarios no actúan con verdadera neutralidad. Pero por otro lado, hay cosas que exigirle a los que tienen concesiones, grandes concesiones, y también hay cosas que exigirles a los pequeños mineros. Y entonces las leyes actuales no solucionan, repito, el origen del problema. Claro, porque además esta gente entiendo que se le dio meses, años para que está en un proceso de formalización con el Reinfo, o sea, no es que de un día para otro se les ha prohibido el Es verdad, trabajo, ¿no? Había todo un proceso es que, verdad. que Sí, de es alguna manera se cierto. han Pero burlado un también, poco, ¿no? sí, es cierto. Eso es parte de lo que a los peruanos nos pasa muchas veces. Siempre dejamos pasar los plazos y después pedimos que se amplíen para todo tipo de cosas. Pero también es verdad que hay cosas que no son lógicas. Yo diría que no son justas. Grandes propiedades de tierra están concesionadas en el Perú, eh, y sin embargo no están debidamente explotadas. La concesión ociosa que le llaman. Exactamente. Y para esa concesión muy grande, de muchos miles de hectáreas, se paga, para mantener esa concesión se pagan, me parece que son $3 por año, y por hectárea. Entonces, pagando un dinero, que, final de cuentas, es poco para las grandes empresas, digamos que se sienten que son dueños de toda esa extensión de terreno. Y en realidad tienen que entender los grandes mineros que no son dueños, son concesionarios. Es decir, tienen un permiso para explotar los recursos que son de todos los peruanos. Y si no pueden explotar todo, pues entonces hay que permitir que también entren otros. Además, a los grandes concesionarios también les conviene comprar el mineral, concretamente, por ejemplo, el oro que sacan los informales. Claro. Pero a veces se dan casos en que, o sea, para formalizarse, por ejemplo, finalmente se tiene que conseguir un contrato con algún concesionario. Un contrato que, por ejemplo, establece que el informal o el que se está formalizando le vende el mineral al concesionario. Bueno, pero hay casos en los que no le firman ese contrato y entonces no pueden formalizarse. Entonces eso también tampoco es justo para con los pequeños. No, Y claro, por claro. otro lado, algunas veces los grandes, no digo todos, pero algunas veces sucede, los grandes le compran a esos chicos cuando firman contrato, en exclusividad, le dicen, pero me tienes que vender el mineral a mí, y después le pagan de repente con menos precio que el mercado, o pesan en balanzas que no están adecuadamente certificadas. Entonces, todas esas cosas no son justas. La gente tiene que formalizarse, sí, pero hay que hacer atractiva la formalización. Yo no tengo la solución porque no soy experto en el tema. Lo que digo es que hay que enfrentar las bases y decir este tipo de cosas claramente para que las partes entiendan que todos van a tener que poner de su parte. Y si no, el Perú explota. Sí, pues totalmente de acuerdo. Además que estas concesiones se hicieron en algún momento a un precio, por supuesto, distinto a los 90, ¿no? Cuando no había prácticamente minería, pero en fin. Correcto. Y además hay muchas miles de hectáreas que están concesionadas, que decíamos, como decías, no están explotadas. Entonces, es una concentración muy grande de eso tampoco es lógica, tampoco es racional. Por lo menos da motivos a que la gente se moleste. En cuanto a la ley de amnistía, escuchaba ayer cómo argumentaba, claro, hay que diferenciar, como decía Diana Seminario, una cosa es la sentencia, otra cosa es lo que están procesados eternamente, ¿no? Sí, Que sin duda sí. es algo que no es justo para nadie, ¿no? Tener Sí, 30 de años de un acuerdo. proceso que no acaba. Claro, ¿cuántos procesos? Por ejemplo, recuerdo el caso del general Rivero Lazo, que finalmente cumplió más de 25 años, casi 30 años de preso durante 30 años seguidos, a pesar de que su condena, la peor de todas, fue de 25. Y estuvo 12 años, los primeros 12 años preso, sin que tuviera sentencia.
Y el caso de los marinos del Frontón llevan 38 años en proceso judicial. Eso yo no lo conozco en ninguna parte del mundo. Eso es evidentemente una injusticia y es una violación gravísima de los derechos humanos. Y eso hay que decirlo en la cara de las ONGs que se llaman defensoras de los derechos humanos, pero que muchas veces solamente defienden los derechos de algunas personas y solamente determinados derechos. Claro, estas prisiones preventivas, temporales, que terminan siendo eternas, terminan desvirtuando, incluso yo creo los casos donde uno podría ser culpable, pero Así es. digamos, no es realmente pues Así- una sentencia justa, ¿no? No es una sentencia Es que, firme, ¿no? exactamente, es que no llegamos a comprender dos cosas fundamentales. Primero, que la presunción de inocencia es un principio general del derecho y que, por supuesto, en nuestro caso, además, es un principio constitucional. Entonces, a veces resulta difícil presumir la inocencia de algunas personas. Muy bien. Eh, y, o sea, así, eso es lo justo. Digamos, podemos no creer que alguien sea culpable, digo, podemos no creer que alguien sea inocente, pero la ley y los procesos tienen que respetar, y la sociedad tiene, y la prensa, tiene que respetar la presunción de inocencia de la gente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, eh, no se tiene en cuenta, y lo digo como persona que ha tenido la experiencia desde dentro del Ministerio de Defensa, que a diferencia de cualquier otra profesión o de cualquier digamos, actividad, la actividad de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se puede resumir en una sola frase: mi vida por la tuya. Mm. Es decir, el deber de los miembros de las fuerzas del orden es arriesgar su vida y a veces perderla por defendernos a los demás. Entonces, si antiguamente si al principio de la época de la violencia terrorista en el Perú no hubo una estrategia adecuada, no estoy justificando, pero lo que sí es que hay que entender que el Estado peruano, la sociedad fue sorprendida por unos terroristas que no se identificaban. O sea, no eran guerrilleros como en otros países que tenían un uniforme. No, no. Se confundían con cualquier ciudadano y mataban a mansalva por la espalda, con dinamita, con coches bomba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y por otro lado, también hay que comprender las circunstancias. No, repito, que quede muy claro, no estoy justificando Claro. excesos de ninguna manera, pero sí digo siempre que incluso los delitos tienen a veces circunstancias que se consideran atenuantes legalmente. Por ejemplo, si una mujer encuentra que su esposo la está eh, eh, siendo infiel y la señora en el apasionamiento agarra una pistola y mata al que está, digamos, con su señora, ¿es un asesinato? Sí, claro que es un asesinato. Pero hay unas circunstancias que son atenuantes. El apasionamiento, el que estuvieran en la misma casa, etcétera, etcétera. Y eso lo consideran los jueces. Y, sin embargo, en el caso de los militares y policías denunciados en el Perú, yo no he visto nunca, nunca, en ningún juicio, que se hable de alguna circunstancia atenuante. Y creo que es injusto. Creo De que es acuerdo, injusto. de acuerdo. Sobre su salida del canal se especula mucho. ¿Qué sí sabor le deja haber salido de programa que tenía tantos años en Brian Willax, ¿no? Bueno, lo primero que diré es que lo extraño, porque, bueno, pero lo están compensando ustedes. Claro, antes cuando tenía el programa éramos de alguna manera, por decirlo así, competencia. Claro, Y claro. entonces claro, los medios no me entrevistaban. Hoy día que no tengo programa, y mientras no lo tenga, probablemente, que Ujú. espero tenerlo, aunque sea uno personal o con YouTube, etcétera, Claro, sí me están llamando. Entonces, porque para mí el programa del domingo era una especie de catarsis. claro. O sea, lo que pasa es que una persona que como yo, eh,
habiendo dedicado tantos años a la política activa y conociendo a la grandísima mayoría de los actores políticos y habiendo experimentado personalmente lo que sucede de este lado y del otro lado, eh, yo me doy cuenta muchas veces cómo la gente interpreta cosas que están profundamente erradas. Y entonces lo que pretendíamos en el programa es explicar en qué consistía, o sea, qué es lo que está pasando y a veces por lo menos dar nuestra opinión de por qué está pasando ese determinado hecho o circunstancia. Eso es lo que extraño, ¿no? Poder explicar un poquito qué está pasando o por qué está pasando y cuál es mi opinión respecto de lo que habría que hacer. Bueno, normalmente la Es, prensa reacciona ante un tema de libertad de expresión. ¿No siente que había un tema de censura? no, en mi caso, Sí. no, no puedo decirlo. A ver, yo en los 14 años que que tuvimos el programa en Willax, nunca, puedo decirlo con toda sinceridad, nunca nadie nos dijo, mira, no puedes tocar este tema o este otro tema o esta persona, en absoluto. No, siempre nos dejaron completa libertad. Eh, Ahora, que en esta ocasión, para que se cancele el programa, puede haber habido alguna persona que haya tenido interés especial en que el programa no exista, puede ser. No, no tenemos evidencia, no tenemos pruebas. Tenemos indicios y tenemos rumores, nada más. Y los indicios apuntan hacia... No, no voy a decirlo. Claro, claro. Ahora, usted ha sido muy crítico en general de muchas gestiones y de la realidad actual, ¿no? ¿Qué crítica se le ha quedado en el tintero? Porque, claro, aprovechemos que quedan unos minutos. ¿Qué otras cosas están mal, por ejemplo, no? Bueno, a ver, primero quisiera decir que, bueno, yo tengo muchos defectos, entre otros el apasionarme y el decir las cosas a veces Sí, con demasiada vehemencia, en lugar de decirlas, como sí, estoy tratando de hacer ahora, con calma, con serenidad. Porque estoy seguro que si las dijera con serenidad, la gente las entendería mejor y sí, no generaría tantos anticuerpos como de hecho muchas veces he generado. sí. Por otro lado, siempre he procurado, no, no lo he conseguido siempre, por supuesto, pero que mis críticas distingan a las personas de las acciones o de las omisiones. Yo trato de no dudar de las intenciones de la gente, porque no, no las puedo juzgar. Lo que trato es de dar mi opinión o criticar lo que aquellas cosas que veo que se hacen mal, en mi opinión, o que dejan de hacerse. Y una de las que sí, francamente, me indignan son las falsedades y las demagogias y los populismos. Porque sí, la mentira, la corrupción siempre tiene una raíz, en la raíz de toda corrupción, mejor dicho, hay siempre mentira. Y entonces, no digo que no digo que toda autoridad que miente es corrupta, no, pero toda autoridad que miente, mejor dicho, toda persona que miente, comete una inmoralidad. Y si esa persona es autoridad, la inmoralidad es mayor, porque no se limita a un círculo pequeño, sino a todo el sector al que ese servidor o ese funcionario debe de servir. Entonces, lo que sí me indigna mucho a veces es la falta de sinceridad, de transparencia y, por supuesto, la falsedad en las afirmaciones. Y eso no lo perdono a nadie. Si a mí me consta, o sea, si yo constato que se está diciendo una falsedad, yo no puedo dejar de criticarla, Por ejemplo, sea quien sea. este sábado llega el primer lote de los trenes de Alcalde de Lima, de Caltrain. ¿Qué le suscita esa llegada del tren? Bueno, no, muy bien. Me parece que el municipio tiene todo el derecho de optar por esa posibilidad, pero tiene el deber de decir las cosas con sinceridad, con transparencia y tal como son. Por ejemplo, ahí tengo una posición muy clara. Se ha dicho que si se hubieran comprado, que lo que se ha comprado, mejor dicho, se ha dicho que es una donación.
Se puede decir que es casi un regalo, casi una donación. Ese término lo aceptaría. Pero decir que es una donación cuando se han pagado 7,5 millones de dólares a Caltrain, a la compañía que tenía los vagones y las locomotoras, no es verdad. No es una donación, es una compra. Una compra casi gratis, si quieren decirlo así. Eso es distinto. Pero no es una donación. Segundo, han dicho que el conjunto de vagones y locomotoras, si se hubieran comprado nuevas, nos habrían costado $1.000 millones. Yo lo que he hecho para conocer las cosas como son, averigüé quiénes eran los fabricantes, los mejores fabricantes de trenes, vagones, locomotoras en el mundo. Y descubrí a tres: a una empresa que se llama Alstom, otra que se llama Bombardier, que entiendo que también fabrica aviones, y Siemens, que es una empresa alemana súper conocida. Y pregunté cuánto valían los vagones. Resulta que el vagón más caro puede llegar a $800,000. Vamos a decir que vamos a subirlo el precio, que fuera $1.000.000 cada locomotor, cada vagón. Y que las locomotoras, me dijeron, diésel, que son las que vienen, el valor normal máximo era de $1,5 millones. Vamos a decir 2 millones. Quiere decir que los 93 vagones y las 20 locomotoras, si fueran nuevos, habrían costado no $1.000 millones, sino $133 millones. Entonces, esa es otra cosa que no es correcto. No se puede exagerar, ¿no? No se debe exagerar. Y por último, se ha dicho que se iban a gastar 24, algunos dicen 17, otros $24 millones en el transporte, en el traslado. Pero resulta que, también lo he averiguado, hablé con la empresa transportadora, la naviera, que se llama BBC Chartering, y pregunté cuánto va a ser el flete. Y me dijeron que los dos viajes, porque van a ser dos viajes, en dos etapas van a traer todos Sí, los equipos, va a costar 2,5 millones. Entonces supongamos 3 millones. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿No eran 20, no eran 17? ¿Y en qué está la diferencia? ¿Dónde está? ¿En qué se ha gastado? Díganos. Eso es todo lo que pido. Y después, el experto en trenes, que es el concesionario del Ferrocarril Central Andino, que es Juan de Dios Olachea, comentó en una entrevista en el diario Expreso que una vez que los vagones y las locomotoras estén aquí, lo único que hace falta es que se invierta $500 millones adicionales para poder adecuar todo lo que se necesita para que puedan entrar a dar el servicio de pasajeros. Ah, bueno, entonces no son solo 7,5 millones pagados a Caltrain, no son solamente 3 millones de flete, no son solamente 17 millones que hay que explicar en qué se han gastado, sino que además hay que gastar, para poder usarlos, $500 millones. No lo digo yo, lo dice el experto. Entonces, cuidado, quiere decir que, bueno, suponiendo que mañana se inicien las obras para hacer las obras que van a significar más o menos $500 millones, mientras tanto, que almacenamos los trenes, claro, pagando almacenaje. claro. Y finalmente, una vez porque se habla de un consorcio o una asociación público-privada para operar los trenes. Ya, supongamos que se hace el concurso público y se escoge al operador. O sea, nosotros le vamos a dar al operador el tren, todos los activos, para que el operador nos cobre pasaje. Mm, A mí no me parece justo que los peruanos compremos los activos que debería de comprar el operador. Si se quiere hacer un servicio de pasajeros, bueno, que el privado que quiera ponerlo, compre sus trenes, compre sus vagones y los ponga a operar. Y en ese caso, bueno, está bien, si nos interesa, ponemos pues lo demás. Pero nosotros no tenemos por qué ponerle los activos. En mm, fin, es una opinión. Yo con esto no estoy diciendo, no claro, estoy acusando a nadie, no estoy insultando a nadie y claro. no pretendo
ofender a nadie. Si alguien se siente ofendido, lo siento mucho, pero yo estoy diciendo cosas que me constan. Claro, son observaciones válidas y preguntas, por supuesto, Correcto, importantes, más allá de que el tren pueda ser útil, por supuesto, pero correcto, queremos saber, por supuesto, con qué condiciones, ¿no? Como usted dice, y con cuánto va a exactamente, costar. Muchas exacto. gracias, me parece muy bien, me parece muy bien. Ese ha sido Rafael Rey, amigos, siempre Muy bien, Carlos, muchas cuestionando gracias. y siempre preguntando, por supuesto, las cosas correctas, ¿no? Gracias por su Muchas tiempo, gracias. Rafael Rey. Adiós. Muy amable, hasta luego.